buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de la plataforma Justicia Espacial. Nos pueden seguir en justiciaespacial.com. Esto es un esfuerzo conjunto entre la Fundación Clave, entre los Atelier, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y la Alcaldía de Alajuelita, con la que estamos trabajando este cuatrimestre en el taller que impartimos en la Universidad Veritas. Para la agenda de este cuatrimestre, que es la segunda del cuatrimestre, hemos tenido, distintas charlas en momentos importantes. Tuvimos un conversatorio de apertura con Ignacio Cardona y representantes de la Municipalidad de Alajuelita. Luego estuvo Arquitectura Expandida, hablándonos un poco sobre lo que nos interesaba en ese momento, que son las cartografías críticas. Estas charlas suceden en paralelo, insisto, al curso que damos en la Universidad Veritas. Entonces, el siguiente espacio que sigue le hemos llamado procesos vinculantes y tenemos a nuestros invitados que ahorita vamos a presentar de Convite, que tienen la intención de hablar un poco más en lo que estamos haciendo una inmersión en este momento, o nuestros estudiantes están trabajando, que tiene que ver con procesos de involucramiento comunitario, participativo, entre otras cosas. Y luego tendremos más adelante al estudio Ken, de Guatemala a Nueva York, que nos va a estar compartiendo experiencias ya en la práctica también. Y finalmente cerraremos las sesiones con al borde, que nos estaría acompañando en julio. Bueno, entonces, ahorita les cedo la palabra, antes de poner unas ideas sobre la mesa, les cedo la palabra a Gabriel para que nos haga el honor de presentarnos a estos grandes invitados e invitadas que nos alegran y nos van a nutrir, estoy seguro, con mucha información valiosa para este proceso. Adelante, Gabo. Gracias, Mike. Y bueno, para mí es un gustazo, la verdad, tener en la plataforma a Panry, a Juan Miguel de Convite. Bueno, me atrevería a decir que por 4 razones. Primero, la amistad que se ha construido a razón de compartir experiencias, conocer personas en Latinoamérica, a través, de toda esta red que nos va vinculando y que hace posible que la plataforma Justicia Espacial sea lo que es. Lo segundo es poner en contexto que Convite es un concepto muy interesante. Hay muchas personas detrás de ese concepto, pero en principio como esta idea del Convite con doble O, porque, implica cooperar. Y entender cooperar como una cosa que no es una instancia inalcanzable, sino por el contrario, llevado a la cotidianidad. Cooperar en lo cercano, cooperar en lo próximo, cooperar para la vida. Y por eso Convite, porque es como esa cosa en la que todos nos juntamos para lograr una acción. Así que la segunda razón, que es un concepto con mucha gente detrás, que es maravilloso. La tercera, es que esta cantidad de personas que hacen posible Convite, pues además se vinculan en el contexto colombiano y en el contexto de la región con una realidad que entiende la arquitectura como un vehículo, ¿sí? Para que otras cosas, solo edificios. Es decir, la oportunidad que han encontrado grupos de trabajo, entiéndanse colectivos, entiéndanse oficinas, entiéndanse incluso como se definen, empresa cooperativa, para alcanzar una dimensión distinta a lo material constructivo. Y una cuarta razón de la importancia de tener hoy a Panris esta noche con nosotros es que además forman parte de los colaboradores que se han sumado a la plataforma aportando insumos. Una de nuestras píldoras más recientes tiene que ver con el trabajo de ellos, así que visiten la plataforma, lean su píldora, para que si algo no queda claro esta noche en esta fructífera conversación que seguramente vamos a tener, puedan acudir a la píldora y puedan conversar después, posteriormente con ellos y les conozcan más a profundidad. Listo, Mike. Muchas gracias, Gabo, y más bien voy a seguir aquí. Creo que hice también sin querer queriendo, hice una inversión aquí de las diapositivas, porque también, especialmente para nuestros invitados, quienes se nos están uniendo de fuera o nos están acompañando el día de hoy, que es también presentarles un poco en la plataforma quiénes somos, ¿verdad? Que como ahora hablábamos, es un equipo que hemos venido conformando con
intereses afines, mi persona, Mike Smith, Gabriel Visconti, que ahora está nos hizo el favor y el gran placer de introducir a nuestros invitados del día de hoy, del estudio AGA de Venezuela. También está el arquitecto Alonso Gamboa y el arquitecto Cristian Álvarez, que son profesores de la Universidad Veritas. También tenemos a las arquitectas Alejandra Fernández, Alexandra Valverde y la arquitecta Sharon Salas, quienes también aportan y contribuyen a los esfuerzos que hacemos en la plataforma. Por supuesto, los estudiantes que tenemos el día de hoy, que son parte del taller de diseño 11 de la Universidad Veritas, que ya están próximos a empezar sus proyectos de graduación, y en el director de la Escuela de Arquitectura, el arquitecto Iván Delgado. Bueno, nada más para dar un poquito de contexto y poner unas ideas y darle paso a nuestros invitados sobre justicia espacial. Es una plataforma que lo que busca es promover esta agencia de intercambios comunitarios multisectoriales y a través de las disciplinas. Creemos firmemente en estos valores que tienen que ver con la solidaridad empática, el compartir lo que hacemos, el participar, la participación activa en los distintos procesos que tratamos de impulsar, llevar a cabo o de comprender o entender. Y lo que hacemos nos gusta proponer y tiene mucho que ver con lo de compartir también. El día de hoy yo voy a hacer una muy breve introducción para dar espacio a Convite con doble O, perdón, ahí hay un errorcito, discúlpenme, y ya daríamos también chance para una conversación y un intercambio con quienes nos estén unidos en esta llamada. Nosotros creemos firmemente en lo que es la co-creación en este momento que nos encontramos, donde se da una cogeneración de ideas en la formulación y ejecución de procesos participativos. Por ahí Foucault hablaba de las pequeñas tácticas del hábitat, y precisamente en estas tácticas es donde tratamos de entender una aproximación de las espacializaciones que producimos, ¿verdad? Y cómo tener poder, conocimiento, espacio se puede ver en distintos niveles a través de acciones. Y estas acciones es algo que nos interesa fomentar, producir, trabajar para la construcción de lugares, que es un proceso continuo, ¿verdad? No es la entrega de lugares como un producto de consumo preconcebido, ¿verdad? Sino que verdaderamente esos procesos nos interesan y hay principios o palabras que son fundamentales para nosotros, que la participación bien trabajada como proceso genera confianza y esto deriva en la pertenencia de los distintos actores que forman parte activa de esta cultura de transformación. Cuando también revisamos aportes como la escalera de participación de Hart, se habla que cuando en este análisis de los 8 peldaños, los primeros hablan sobre que hay manipulación de las comunidades, que se utilizan como decoración o una actuación simbólica. Evidentemente aquí no hay participación y no nos interesa estar trabajando en este punto. Hay un nivel intermedio donde hay un aporte ciudadano, donde hay consultas, se comparte información, donde hay roles asignados pero informados. Entonces empieza a haber una aportación ciudadana más importante para posteriormente migrar o ir evolucionando hacia lo que es el poder ciudadano, donde hay un empoderamiento total desde iniciativas que los expertos pueden facilitar hasta que son dirigidas por la comunidad y compartidas o hechas por la comunidad para ser compartidas con expertos. Entonces, pues esto es algo que nos interesa de cómo va evolucionando hacia un tema de poder ciudadano. También cuando hablamos de participación, esto es algo que tiene más de 5 décadas, especialmente conversaciones importantes que existieron en los 60s y 70s, como Abraken con el movimiento de participación, que fue una de las primeras personas que acuña esto y lo desmenuza, lo trabaja, Christopher Alexander, Jane Jacobs, Lucien Kroll, Ralph Erskine, y por supuesto en América Latina esfuerzos que se han dado muy importantes, ¿verdad? Como Paulo Freire. En Colombia creo que se organiza el primer congreso internacional sobre procesos de investigación activa participativa, ¿verdad? Entonces en América Latina sin duda ha sido un bastión también importante en eso. Nos interesa también ver este diagrama que hizo la gente de IDEO, donde uno empieza, para no generar falsas expectativas, entendiendo lo que se desea, pero nunca perdiendo de lado o de vista lo que es factible y viable para llevar a cabo los proyectos. También cuando hablamos de participación, entendemos que existen distintos momentos para provocar y construir el intercambio entre las partes involucradas. Un primer momento, como lo define IDEO, que es de escuchar, uno intermedio que es de crear y otro que puede ser de entregar, o
informados de los proyectos urbanos integrales, quizás nosotros hemos decidido apropiarnos un poco de esto y decir que hay un primer momento de inspiración, otro de idear y otro de implementar, donde la participación es algo que va creciendo en el tiempo, así como la confianza. Y en esta evolución de participación y confianza empiezan a haber eventos que promueven activaciones, que construyen vínculos para promover talleres, para entender necesidades, visiones, valores, propuestas, donde nos organizamos cada vez mejor para llegar a acuerdos o consensos urbanos y establecer proyectos y darle seguimiento. Y esto en el tiempo promueve pertenencia. Y en el taller es algo que buscamos promover, ¿verdad? Promover estos espacios de intercambio, donde conclusiones importantes que hemos llegado en los últimos años y tal vez meses, de la importancia de tener los tres actores, que es la comunidad, gobiernos locales y facilitadores técnicos, conformando equipos, núcleos para poder hablar sobre esto y generar dinámicas co-creativas y poder discutir de manera horizontal, con buenos canales de comunicación para promover confianza, entendimiento. Creemos que también después de cada proceso o iteración tiene que haber reportes, tiene que haber transparencia, se tiene que rendir cuentas de lo que se está haciendo, de los procesos que se han estado emprendiendo, y para mantener siempre el mismo, digamos, buenos canales de comunicación y compartir todos la misma información que se está trabajando en tiempo real, que se está produciendo, que se está procesando. Entonces, pues nada, yo quería nada más tirar algunas ideitas de qué estamos conversando en estos días con nuestros estudiantes, y quisiera ya dar el espacio a Convite. Muchas gracias de verdad por aceptar la invitación, gracias Gabo por construir el puente, y entonces la idea es darles ahorita ya el espacio para posteriormente, sin mucha molestia, tener también un tiempito para tener un intercambio con la audiencia y poder hablar un poco más en detalle después de lo que nos presentan. Así que muchas gracias de verdad, y esto soy yo, el micrófono, pura vida. Gracias Michelle, Gabriel y todas las integrantes del equipo de Justicia Espacial. Bueno, nosotros preparamos un coctelito para ir ahí conversando, y el marco que nos das, el marco conceptual, ¿cierto?, del tema de la participación, nos nutre un montón y bueno, sin querer queriendo, creo que hacemos match con lo que están conversando, y también de alguna manera con las reflexiones que hoy estamos haciendo desde la cooperativa, pero también desde Medellín, desde el activismo y como desde los momentos políticos también que está viviendo la Colombia, ¿cierto? Porque el tema de la participación se ha convertido en caballito de batalla de los momentos electorales y en los planes de gobierno, pero de alguna manera no de la manera juiciosa, rigurosa de entender qué es participación, y más bien como soltándola, ¿cierto? Pues como, o vaciándola de contenido y ya solo convirtiéndola como tal vez en muletilla, ¿cierto? Entonces voy a compartir pantalla para que vamos conversando. ¿Ahí me escuchan bien y están viendo? Sí. Listo. Bueno, nosotras hicimos esta presentación desde el 1, 2, 3 convites, procesos vinculantes, y es porque el mismo término, como lo planteaba Gabriel en un principio, es una invitación constante en nuestra cotidianidad a investigar, ¿cierto? Investigar las formas de organización, las formas de representación y de hacer las cosas, ¿cierto? Cómo se hacen las cosas. En un contexto como el de Medellín, donde es una ciudad que en los últimos 20 años del urbanismo ha tenido unos procesos frenéticos, momentos muy positivos, otros momentos no tan positivos, y
y hoy yo creo que está en un estado de crítica y crítico, ¿cierto? Revisando como toda la historia de Medellín. Pero entonces, para que entiendan un poquito el tema con los convites y con el proceso de nosotras en la cooperativa, es que nosotros estudiamos arquitectura en el 2004, cuando Sergio Fajardo llega a la alcaldía de Medellín. Entonces nos tocó un pregrado de arquitectura y urbanismo donde Medellín se volcó a las calles a construir infraestructura de espacio público y de equipamientos con el sello de la Medellín más educada. Entonces aparecen los parques bibliotecas, los proyectos urbanos integrales, y se vuelve como a poner dentro de la conversación pública la figura del arquitecto. Desde cuartos semestres, por ejemplo, yo ya participaba de oficinas y de concursos, y ya de repente también pues uno se empezaba como a montar en esa onda como de pa'lante y construyendo, y saliendo en revistas de arquitectura y todo, y como que una cosa súper tesa. Y luego llega un Alonso Salazar, alcalde de Medellín, que sigue el proceso de ese urbanismo social que inició en el 2004, y él sigue con esta construcción de infraestructura ya mucho más enfocada también como en desarrollar programas de educación, ¿cierto? Y fortalecer eso pues ya como colegio. Y a hoy pues llega un alcalde como Federico Gutiérrez, y luego Daniel Quintero, y pues se han basado como en otras discusiones, en otras producciones, y estamos en un frenesí productivo de renders y de discursos como mucho sobre el futuro, pero casi no se está ejecutando. ¿Por qué hago este marco? Como para introducirlos a Medellín. Y es que durante todo este proceso de pasar del medio de la esperanza, de producción de espacio público, de equipamientos, de bibliotecas, de canchas, el tema de la participación ha sido la herramienta con la cual la alcaldía ha podido hacer todo esto, porque estos equipamientos o esta infraestructura aparece en los barrios populares, donde han sido pura autoconstrucción del hábitat. Entonces, ahí toca construir unos acuerdos programáticos para poder ejecutar estas obras. La herramienta que se usa es los talleres de imaginarios, que en su primer momento fue muy bien, pero hoy, por ejemplo, hay comunidades que ya llevamos, pues desde el 2004 a hoy, pues ya casi llevamos 2 décadas, ¿cierto? Casi 3. Ya hay comunidad que dice como no, yo no, por ejemplo, no queremos equipamientos, ¿sí? Entonces el mismo taller de imaginario ya se convierte como una herramienta donde ya se
empieza a ser como de resistencia, ¿sí? Y como pueden ver dentro de esta pequeña historia, que pues es la que me formó a mí como arquitecta, no hay nada de temas de vivienda, ¿sí? Y esa es la gran deuda que hay hoy en Medellín, y de repente esa es la gran resistencia hacia los equipamientos o las infraestructuras que hoy se siguen ejecutando de estos 3 planes de gobierno y de estos últimos 2 pues con más rentas. Dentro de eso es Medellín, ¿cierto? Ya les voy a compartir es como nuestra reflexión o lo que a nosotros nos motiva, que es ser arquitectas, pero ser arquitectas pues como para divertirnos haciendo lo que nos gusta. Entonces nos gusta mucho el tema de lo popular, pero como para encontrar también como esas relaciones como del consumo que nos formó, ¿cierto? Por ejemplo, siempre estamos hablando como de la recursividad y la creatividad que tenía MacGyver para poder atender todos esos retos, como lo lograba hacer pues con un clipcito y poder sostener una batalla con un ejército completo. O La estrategia del caracol, que es una película colombiana muy bonita del 93, donde por medio de la organización social y un liderazgo de un personaje son capaces de desmontar una casa para luego crear un barrio. Entonces nos gusta mucho ir como comparando las cosas que hacemos de repente pues con la disciplina rigurosa, pero también como ir contrastándolo como con esas analogías de la cultura popular, que nos permite pues como ponerle más humor a la cosa. Esta es una imagen de la estrategia del caracol, una especie de estructura para poder sacar una casa de su lote y llevársela para otro lado. Entonces eso tiene un montón de mecanismos, una especie de cacharro o de estructura pues que construyen entre todas. Entonces la reflexión cuando nos juntamos pues a hacer calle y a participar de la construcción de ciudad tiene que ver con la forma, pero no con la forma desde lo que nos dio la universidad como la preocupación por si es formalista o si es un asunto de forma, sino en las formas de cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Y ahí en esa búsqueda de cómo se hacen las cosas, las formas, las coreografías de las organizaciones, pues encontramos el convite y nos volvimos unos apasionados de los convites. Ahí pues esta es la coreografía donde la comunidad se organiza un fin de semana. Hay unos que cocinan, hay otros que meten mano en la construcción, hay otros que reparten en la logística, hay otros que ponen música y de alguna manera hacen una coordinación de energías que materializa, por ejemplo, una calle, un acueducto comunitario o la casa vecino que esté necesitado. Entonces esa expresión como solidaria o empática es la que ha construido casi que el 80% del paisaje de la ciudad. Y sin querer queriendo, pues ese asunto de la participación está entonces en el ADN como cultural que ha construido la vida urbana de la ciudad. Lo que pasa es que muchas veces, pues como en el ajetreo y en la rapidez que hay hoy, pues se le va creando una indiferencia ante esas realidades pues que viven o que a uno no le toca, ¿cierto? Pero pues nosotros nos dedicamos a callejear, entonces ya llevamos más o menos unos 15 años callejeando y a donde hay convites nosotros vamos a meter mano. Entonces, de alguna manera también el convite siempre está mediado por comida y es el sancocho, es una receta pues que luego me cuentan a ver cómo es por allá. Pero también pues nos gusta mucho catar sancochos, entonces vamos ahí así. Pero todo esto también pues nos lleva como a un asunto como de desaprender un poquito tal vez esos dogmatismos con lo que a uno sale y es como qué es y qué no es arquitectura, qué hace y qué no hace un arquitecto, y más bien ponernos como en una posición así tipo Bruce Lee, como de abandonar las formas como el agua
y ser tan potente como el agua, ¿cierto? Entonces abandonar las formas como el agua, si viertes agua en una taza se convierte en taza, si viertes agua en una botella se convierte en botella, si viertes agua en una tetera se convierte en tetera, el agua puede fluir y puede golpear, sé como el agua, mi querido amigo, ¿cierto? Entonces, eso es un poquito como nuestros principios y ahí empezamos a desarrollar eso, a desarrollar como esa búsqueda de cómo hacer convites. Luego empezamos a hacer una investigación y es porque con todo lo que estaba pasando en la ciudad dentro del pregrado y luego graduarnos y empezar a trabajar y tener mucho trabajo, tuvimos como muchos amigos que fueron a España, que se fueron para España y en España estaban viviendo como otra clase de contextos. Y hicimos una pequeña investigación donde empezamos a ver que los arquitectos pues ya no solo era un asunto como de oficinas o como de hacer planos o hacer hasta el espacio arquitectónico, sino que había una reflexión sobre la producción del espacio social, compromisos políticos de la arquitectura, un poco de activismo, apropiación de la calle, metodologías y el tema de la autoconstrucción, pero ya llevado como a otro nivel que no es el que es el de Medellín. Entonces ahí empezamos a conversar con estas amigas y nos dimos cuenta que eso era una de las cosas que de repente en Medellín no pasaba y era como una contrapropuesta tal vez a esa forma institucional de hacer arquitectura, y la misma gente hacía su arquitectura, pero pues no había arquitectos que estaban trabajando en estos escenarios desde de abajo para arriba, ¿cierto? Tal vez experimentando no los tiempos de una alcaldía o de un privado, sino los tiempos de la autogestión, los tiempos de la organización, mejor dicho, los tiempos de hacer cotidianidad y hacerse parte como del vecinaje o de la comunidad en la que uno trabaja, ¿cierto? Entonces, pues eso lo fuimos haciendo, pero casi que hasta el 2017 montamos la idea de hey, hagamos una cooperativa de arquitectura. El primer reto que tuvimos es que el cooperativismo en Colombia no es fuerte, pero no es una cosa como... Es fuerte porque es autogestionado y porque es autodeterminado, pero desde la institucionalidad no está tan apoyado. El sector cooperativo es un sector que le falta juventud, entonces falta como nuevos emprendimientos, y entonces ahí encontramos también como un sector, porque es la economía solidaria y nosotros haciendo convites, poniendo entre todas, haciendo vacas, aquí decimos como cuando uno pone entre todas pues hacemos vaca, y ahí pues como que de repente este sector, con ellos podíamos hacer cosas y generar una cierta complicidad para hacer arquitectura en estos barrios, experimentar un poquito. Entonces empezamos la investigación desde el 2017, a actuar como cooperativa. Ahí pues está Isabel López, que es ingeniera administradora, pero hace parte del sector solidario desde hace mucho rato. Ahí estaban otras arquitectas como Jimena, y una cooperativa de una universidad pública fue la que nos patrocinó este inicio. Tuvimos que hacer una investigación de 2 años para poder registrar la empresa en Cámara de Comercio y así ir pues como formalizando un poco más el tema del cooperativismo, ¿cierto? Entonces, y metiéndonos en el mundo. Entonces eso es solo un cuento, hablar como de cooperativa, de cooperativismo y arquitectura. En este momento, en el 2022, somos un equipo que es el que ven en la foto, donde ya hay un equipo administrativo, tenemos también politólogos, el gran fuerte, pues el músculo fuerte son arquitectas, y alrededor del equipo base pues hay todo un ecosistema también de otros técnicos que llegan porque pues, como lo que nos interesa es también como parchar y disfrutar mucho del trabajo, entonces siempre hay gente que está llegando pues al parche a disfrutar con nosotras y hacer esto. Lo que nosotros planteamos como metodología para hacer este asunto como
vinculante, pero no como vinculante para afuera, sino más bien como preguntarnos cómo nos vinculamos a los territorios, cómo creamos una cotidianidad alrededor de un montón de cosas, cómo cualificamos una porción de tierra que se llama ciudad, cómo entendemos que también nosotros tenemos una cotidianidad paralela a los proyectos o simultánea a los proyectos, donde hay veces desbordan las necesidades del territorio a las de nosotros. Entonces ahí hay que aprender a tramitar también como lo energético y lo anímico. Y estos son los tres principios, ¿cierto? La primera es la promiscuidad creativa, y es que nos interesa trabajar con todos y nos emociona cuando no conocemos a alguien y llega alguien que nos muestra y nos dejamos seducir y nos dejamos pues formar, y otras veces también nosotros lo que hacemos es eso. O sea, hay un intercambio de saberes constante, donde el saber popular es muy importante, pero también el conocimiento técnico tiene que jugar un papel fundamental para poder hacer acuerdos y ir adelante, o palumbrados también, mejor dicho, hacer. Los detalles constructivos no industrializados, ese es un principio que nos gusta mucho, porque que nos permite siempre estar yendo y caminando por ahí y tratando de ver cómo se construyen las cosas, que puede ser algo intangible, pero también muy tangible. Entonces yo creo que Medellín también es un paisaje donde hay mucha inteligencia colectiva, mucha malicia material, hay reciclaje. Entonces casi que todas estas cosas, que definitivamente son unos detalles hechos por unos maestros y que no están interesados pues ni en hacer planos ni nada, pero solo por cumplir por la necesidad, pues ahí como que ahí hay un montón. Entonces nos dedicamos mucho como a hacer pues, una especie como de coleccionismo de detalles constructivos no industrializados y usarlos para poder aprender haciendo. Y la creatividad como una expresión de intercambio, y es que estar haciendo entre todas, estar juntándonos para crear y para hacer cosas es bien complejo. Entonces casi que este asunto de la creatividad lo tomamos como una investigación constante, una experimentación constante, donde hay que documentar cada uno de los momenticos que nos juntamos y estamos creando, para ir haciendo trazabilidad y cotejando también cómo se toman las decisiones, cómo somos capaces de materializar las cosas, cómo hay diferentes tipos de celebraciones. Entonces, para ir poder crear un poco como de memoria para seguir estudiándonos, ¿cierto? Y seguir estudiando eso. Y pues como cooperativismo, ¿cierto? Es un asunto pues filosófico también, donde es una forma de economía, el buen vivir y el bien común hace parte de nuestras conversaciones diarias. La arquitectura, en las arquitecturas en plural, pues, nos interesa la participación, la autoconstrucción y la documentación, y en los territorios pues, nos interesa la escala pequeña o la microescala, la colectividad y la memoria, ¿cierto? Pero como que todo esto lo combinamos en la experimentación de la producción espacial. O sea, no como unos diseñadores, sino más bien como una propuesta así como la que hace Walter Benjamin en su ensayo como el autor, como productor, donde tenemos un compromiso, y es un compromiso del buen vivir. Entonces nos desbordamos y casi que nuestra cotidianidad está en función de esa experimentación de cómo se produce el espacio para eso. Entonces ahí la primera, después de eso, pues casi que nuestro primer propósito cuando nos encontramos en la mañana es empezar a escucharnos, escucharlo todo, empezar a preguntarse también qué nos quiere decir el espacio, qué nos quiere decir la ciudad, pero en poder darle forma a eso, a la escucha. Entonces, ¿cómo hacemos para escuchar cuando estamos en un barrio, por ejemplo, que tiene amenaza de renovación urbana, o cuando estamos hablando con un cliente que quiere que le hagamos una casa, o cuando estamos hablando con una comunidad académica que quiere hacer una exposición y quiere hacer una infraestructura móvil o efímera, pero experimental o tipo laboratorio,
¿cierto? Entonces ahí casi que la misma escucha empezamos a dibujarla, a sacarle planos, a darle tiempos, a darle ritmos, como si fuera lo que nos enseñaron en la universidad, ¿cierto? Como con las mismas herramientas de la arquitectura o de nuestra disciplina, tratamos de planearlo todo, ¿cierto? Para tener el control, sino más bien para que no se nos descontrole mucho la cosa, pero más bien es como excitar, ¿sí? Entonces ahí también nos damos cuenta que solo siendo arquitectos tenemos mucho que aportar dentro de las conversaciones vecinales, en los barrios, y es por ejemplo cuando nosotros nos invitan a los convites, aprovechamos para llevar referentes, imágenes, y tratamos de hacer como exposiciones de arquitecturas comunitarias, exposiciones de metodologías que encontramos por ahí y estudiarla entre todas. Entonces no solo es un asunto como del estudio, de nuestra oficina como espacio, sino que siempre estamos tratando de promover la cultura arquitectónica, también dado que lastimosamente en Medellín el tema de la arquitectura es como un asunto de élite, ¿cierto? Entonces a nosotros nos dicen ingenieras o ingenieros, ¿cierto? Y es como que ¿y qué hace un arquitecto? Entonces ahí lo que casi que nuestra escucha siempre también está mediada como con las ganas de compartir y decir, hay una disciplina que es arquitectura, que hace esto, que podemos juntarnos para magnificar un poco como esta experiencia y estas estructuras. También lo que hacemos es que a partir de las maquetas y el intercambio de saberes, entonces ahí aparecen tal vez los socios, ingenieros, constructores, donde a partir de maquetas empezamos a ver también cómo construimos nuestras casas, entonces cómo construimos tal vez otras formas de las casas, y siempre estamos jugando, y el asunto intergeneracional también es como siempre constante. Pero eso también nos ha llevado entonces a hacer exposiciones de arquitectura, hacer como compartir, invitar amigos como Gabriel, o los de Ruta 4, a que siempre estemos ahí en el territorio tratando como de seguir aprendiendo, o la escala pequeña, casi que una especie de, nosotros le decimos cacharros, como a esta categoría de proyectos, y es hacer infraestructura polifuncional que nos permite cualificar mucho más ese tema de la escucha y el intercambio. Entonces esta escala pequeña que no es mueble, pero que tampoco es edificio, que no tiene una sola función, que de repente no tiene como unos cánones estéticos, o para entenderla muy bien, pues nos permite cualificar mucho más, digamos, que esa disposición a la escucha y a la memoria. Y esto, pues después de estar escuchando, por ejemplo, también es como una actitud que uno empieza a tomar, tal vez en un activismo pues más consciente en los territorios, y tal vez evolucionar del asistencialismo, de la caridad a la cooperación, y hacer unos gestos, por ejemplo, como este, donde lo primero que pudimos hacer en un centro comunitario que hicimos en la Comuna 8 de Medellín, como gesto constructivo, fue hacer un cartel amarillo, igualito como el que hace la institucionalidad o la curaduría, para anunciar que íbamos a empezar la construcción de nuestro centro comunitario, y con toda la información técnica, las áreas y los métodos constructivos y los materiales que íbamos a hacer, para decirle al barrio que íbamos a empezar y que íbamos a convocar. Esto fue muy chévere porque en ese sector, como es el borde de la ciudad, en ese momento están haciendo como el cinturón verde, el jardín circunvalar, que es un espacio público que abrazaba la ciudad y que se supone que era para contenerla. Entonces este barrio está ahí, está en esa resistencia. Todo lo que se construye allá nuevo, pues se creen que son casas, entonces es complicado pues el tema con la institucionalidad. Pero teniendo este logo, pues teniendo este cartel, fue chistoso también, porque hasta la policía llegaba y prácticamente nos ayudaba también a organizar el material, pero era también como en una cuestión como de confianza, porque pues, el barrio lo anunció y está toda la información técnica también. Entonces
También en estos procesos el tema de la vinculación y en esa reflexión de la participación son procesos que por más autogestionados que sean, por más comunitarios o low cost, no significa que sean precarios, y hay que meterle mucha fuerza y hay que ser muy rigurosos, pero hay que ser también pues como muy creativos para poder hacer esta clase de gestos como de irreverencias. La lúdica, ¿cierto? Es a partir de la escucha. La lúdica es el tema como que nosotros constantemente estamos usando porque nos interesa, es el tema de formarnos, ¿cierto? Y de formarnos como comunidad, como ciudadanas, como ciudadanos, que están conscientes que no hay que esperar que los políticos tomen las decisiones, sino más bien formarnos políticamente activos para apuntar y actuar. Entonces, el tema de los mapas y de conversar con los niños, por ejemplo, en el mapeo de los territorios, pero también sentarse a dibujar, por ejemplo, ya el detalle de la calle o del vecinazgo con las doñas, o hacer el tema de la autoconstrucción también parte como de la lúdica para nosotros como arquitectas, aprender a construir y sin miedo, así como diseñamos y hacemos planos, somos capaces de hacer mezcla y meternos allá y ensuciarnos, ¿cierto? O que de repente una niña se dé cuenta que le gusta mucho y hace conexión con la geometría y con la arquitectura y diga, pues yo quiero estudiar arquitectura, ¿cierto? Entonces en el tema, en este otro punto de la lúdica, constantemente lo que nosotros, las formas de escuchar aquí metodológicamente, cómo hacemos para dibujar, para aprender a dibujar, para documentar y casi para ir construyendo ese relato que nos va generando confianza. Ahí vuelven a aparecer otras infraestructuras, ¿cierto? La infraestructura pequeña, desde las maquetas tienen un poder impresionante, y como es conversado, las maquetas permiten empezar como a construir con la misma comunidad, pero también casi que la maqueta se convierte en un ejercicio en uno, cuando la escala permite, entonces poder hacerlo entre todas, reciclar con lo que hay. Entonces también en esa lúdica ha sido una cosa muy bonita, y es que la pregunta nunca es desde qué queremos hacer, sino qué podemos hacer, quiénes somos, qué es el territorio, qué compone el territorio, cuánto tenemos para poder juntar, para poder... Entonces ahí nos dimos cuenta que desde que hacemos talleres de imaginarios en la ciudad, se convirtió también como en una especie de estar jugando como con los anhelos colectivos. Entonces siempre la pregunta es cómo lo quieres, y en la final como lo quieres ya está definido por la economía y por los presupuestos que hay. No quiero ser, pues, si me disculpan, no quiero ser pues como criticón pues de las formas, porque al final es un proceso de aprendizaje y la ciudad está aprendiendo, pero en este caso la lúdica para nosotros es poder aprender y reconocer el territorio y lo que tenemos para poder que trabajemos con la realidad, ¿cierto? Y que podamos meter mano todas. Y ahí es donde está el hacer. Entonces el tema de la autoconstrucción es muy importante, sí, tanto como hacer un hueco con el barrio y con los maestros de obra. Por eso los procesos constructivos pues tienen que ver con la misma capacidad y la misma materialidad que tenemos en el territorio donde estamos actuando, ¿cierto? Y la recursividad también va desde ahí. Pero también ahí nos hemos dado cuenta que como comunidad arquitectónica todavía estamos muy dispersas. Entonces, ese tema del hacer se nos ha convertido a nosotros en parte de nuestra agenda, pero pensando en la comunidad y en la participación y en la vinculación de los estudiantes, de los jóvenes arquitectas y arquitectos, de los mismos colegas que hoy y de otras oficinas, ¿cierto? Porque de alguna manera como que no hay solo una forma de hacer arquitectura, y cuando uno se pone y coge herramientas, pues le baja un poquito tal vez a la especulación y se vuelve más consciente también como de lo que uno tiene dentro de las manos. Entonces, como pueden ver aquí en las imágenes, nosotras en las cooperativas siempre estamos cogiendo herramienta, cogiendo el soldador.
nos gusta mucho la madera, la guadua, ¿cierto? Colombia, pero nos gusta también mucho el metal y el tema de las mamposterías y el concreto pues es un asunto popular, ¿cierto? Entonces siempre estamos metiendo, casi que todo el equipo, hasta los administrativos, saben que en la mañana podemos estar en la oficina y en la tarde podemos estar pegando ladrillos, comiendo sancocho o metiendo mano a los proyectos. Así, por ejemplo, en este tema del hacer, nos gusta mucho promover los oficios y casi que vincular, tal vez eso que está en vía de extinción, que son los oficios como el carpintero, el cerrajero, hasta las modistas, los zapateros, ¿cierto? Dentro de los procesos que estamos pensando. Entonces, con ese ánimo de los oficios y de cuidarlos, con los niños hacemos trabajos casi siempre donde la carpintería o invitamos a los papás, que tenemos papás de amigos que son carpinteros, y para que se integren y que compartan desde pequeñitos esas técnicas, esas herramientas y de alguna manera como que podamos seguir como fomentando que no se pierda pues estos saberes que es para el hacer, ¿cierto? Es como si uno sabe hacer cosas pues definitivamente de hambre no se va a morir. Entonces ahí como pueden ver el sancocho siempre está presente y como siempre está presente entonces el tema del disfrutar, ¿sí? Como les dije, así como se construye un edificio, se organiza una fiesta, nosotros el tema de la cocina y de la cocina para muchos, montar fogones, combinar herramientas con la comida, con los procesos, nos permite también ir bajando el estrés de la construcción y seguir cocinando y seguir cocinando como esta pequeña historia, como de aprendizaje y de formación. El sancocho es una combinación entre verduras, plátano, papa, yuca, agua y la proteína que haya en el momento, sea pollo, res, cerdo, se pueden echar las tres, ese se llama sancocho trifásico y prácticamente lo que hemos aprendido también es a calcular cuántas ollas necesitamos para cuánta gente y ahí le vamos construyendo los planos al tema del sancocho para poder gestionar y seguir haciendo la vaca de una manera pues más rigurosa. Todo esto pues es un asunto como de entender el espacio como el medio para hacer y hacer arquitectura. La arquitectura nos junta para hacer cooperaciones, nos juntamos para hacer un lugar es compartir y compartir produce memoria. Y entonces nosotros lo que estamos es participando en una idea de hacer memoria para el buen vivir. Esto es lo que preparamos para conversar con ustedes. Esto ya es pues como un pequeño cataloguito que está en la página de nosotras también, de las cosas que hemos hecho. Y bueno. Muchísimas gracias por escucharnos. Perfecto. Muchas gracias, de verdad, qué bonito y qué diverso lo que nos compartes. Yo, bueno, no sé, le quisiera también darle la palabra a Gabo como para ir armando un poquito de conversación alrededor de lo que nos compartiste hoy. Yo nada más quisiera apuntar algo, algunas cositas que dijiste muy valiosas, como lo de compartir para producir memorias. Eso me parece muy potente y muy de la mano con lo que es el espíritu, ¿verdad?, de estas experiencias y también esa reflexión que haces de qué queremos hacer, sino más bien del cómo podemos hacer, ¿verdad? Y ese cómo tiene mucho que ver también de ser políticamente activos, como decía, ¿verdad?, desde el activismo, de la capacidad de agencia.
y algo que también está muy de la mano con lo que estamos haciendo ayer con los estudiantes es el tema de este apalancamiento que se da con la escucha y trabajar en sitio abiertamente, ¿verdad? En todos los frentes posibles, con las personas que nos involucremos para llevar a cabo las cosas, pero creo que ese tema de poder compartir referentes, ¿verdad? Imágenes, posibles metodologías, formas de trabajo, para promover intercambio de saberes, porque algo que en un conversatorio decía Belinda Tato, y lo tengo muy grabado en la mente, es la importancia de nosotros, el rol que tenemos como facilitadores y motivadores. En esos procesos tenemos que inventarnos cosas para poder motivar, ¿verdad? A veces cuesta un poquito y generar tracción. Entonces, desde la cocina, desde el poder compartir imágenes que puedan inspirar a un colectivo, ¿verdad? Formas de trabajo también que hay que inventarse para que la gente se entusiasme y diga, no, mira, qué bonito esto, ¿verdad? Y entonces nos volvemos, hacemos que el ejercicio y la experiencia sea más próxima para todas y todos, ¿verdad? Que es algo que es cercano, que es próximo, que no es tecnología de la NASA, que no es algo de que solo la élite tiene acceso, me explico, sino es algo de poder ciudadano y que hay muchas maneras, disciplinarmente hablando, tal vez desde la arquitectura, se vuelve más accesible, se vuelve tangible, se vuelve próximo, se vuelve no estrictamente disciplinar, sino es algo que nos pertenece a todos y todas, memorias al respecto. Entonces, de verdad, muchas gracias por eso y Gabo, te doy ahí el espacio para tal vez mediar un poquito de la conversación. Bueno, yo creo que este es suficiente en su como para empezar. Panry, ¿será que dejas de compartir pantalla? Para que nos podamos ver las caras. Exacto. Ahí ya dejé, nos vemos varias veces. Aunque vemos varias veces no es problema. Yo quisiera, Mike, si te parece, que le demos espacio a razón de todo lo que comentaste a nuestros estudiantes y que, bueno, Panris haga lo propio. Claro que sí. Entonces más bien damos espacio a la audiencia, a estudiantes, si tienen comentarios, adelante, por favor. Fiorella, adelante. Hola, mucho gusto. Yo soy Fiorella y soy estudiante. La verdad me parece increíble cómo logran tantas cosas. Me gustó mucho lo que ustedes hacen y cómo logran entablar, cómo logran integrar a la comunidad, a la misma comunidad, a la arquitectura y abrirles nuevas puertas también a los niños que si les gusta, que se decidan por la arquitectura. El sancocho creo que aquí se le llama olla de carne, no sé si me corrigen, pero es casi lo mismo. Y yo tenía una consulta, ¿cómo hacen para, digamos, llegar ustedes a la comunidad y decirle a las personas, es que vamos a hacer tal proyecto? ¿Cómo llegan ustedes a decirle a la comunidad, ustedes nos ayudan, nosotros vamos a apoyar, vamos a hacer esto? Esa es mi consulta. Y Fiorella, olla de carne, después yo apunto esto acá, que es que hay que construir ese glosario. Mira, nosotros solo vamos cuando nos invitan. O sea, nosotros casi que vamos a todas las fiestas que nos inviten. Entonces, pues somos bastante activos y siempre llegamos a hacer. O sea, nosotros no llegamos a proponer, sino a hacer. Entonces, este domingo hay un convite en Robledo para hacer el acueducto comunitario de esta última partecita. Vamos, ya sabemos a qué vamos, ¿cierto? Entonces ponemos ropa, gorra, ataque y vamos. Y a partir de ir a meter allá mano, a compartir y ayudar, vamos conversando y se va generando confianza. A la final terminan diciendo, nosotros queremos hacer esto. Pues eso podríamos combinar y juntarnos a ver qué, ¿cierto? Hay otras veces que nos llegan así líderes comunitarios que dicen,
llegan así como, ustedes son una cooperativa de arquitectura y ya pues como hay cierta imagen, entonces como que yo tengo un proyecto comunitario, es una biblioteca comunitaria. Entonces yo ya tengo el lote y ustedes, ¿será que pueden hacer alguna cosa aquí con nosotros? Es como, sí, pues vamos. Entonces nos vamos a callejear con él, vamos al lote, porque muchas veces pasa es que en los barrios pues hay muchos liderazgos. Entonces, si nosotros vemos que en el barrio de repente ese líder es más bien como un sueño de él, solo de él, y como que no hay el suficiente organización colectiva, pues nosotros también decimos que no, ¿cierto? Porque la arquitectura representa. Y en estos casos y en estos territorios, pues representa un colectivo, representa una organización social. Si eso no está, pues estaría representando un vacío y ahí estaríamos prácticamente asistiendo, tal vez a los sueños de un solo individuo que es líder. Entonces, nosotros pues callejeamos y siempre es como en el territorio, pero tratando de leer como, bueno, en qué momento actuar y en qué momento no, ¿cierto? Lo otro es que cuando llegan, por ejemplo, si el colectivo está completamente ya consolidado, tiene un proceso y ya dice, hey, vamos a hacer, no sé, vamos a hacer nuestro propio parque o nuestra aula y yo no sé qué y tal, y llegan y es como que bueno, llegan pero pues no hay plata, ¿cierto? Pero ahí no hay un problema porque ya hay proyecto. Entonces uno lo que hace es que venga tan y coteja todo, pues creamos un proyecto completo. ¿Qué significa eso? Un proyecto de esos, no puede decir, vale tantos millones. Eso puede asustar, pero uno no cobra, uno no lo va a cobrar como si fuera un cliente. Hay que ir a tocar puertas juntas. Entonces ya teniendo el proyecto y todo eso, hay que conseguir tanta plata. Ahí están los honorarios de los arquitectos, si se necesita abogados, si se necesita ingenieros, si se necesita todo eso. Obviamente es un proceso lento, ¿cierto? Pero en esta ciudad, no sé, en las de ustedes, pues se han construido unas iglesias gigantes a punta de vender empanaditas o pastelitos y hacer bazares, las doñas. Entonces nosotros aquí sabemos hacer vaca. El asunto es eso. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros llevamos un proceso haciendo un centro comunitario de 100 metros cuadrados, casi 7 años. Casi 7 años, ¿cierto? Porque también es como que estaba en pleno proceso de construcción, el colectivo que había cambió y hubo como una actualización generacional. Entonces ahí, por ejemplo, se les dio prioridad y nosotros, ¿cierto?, nos retiramos y todo eso. Pero casi siempre es como encontrando esas otras formas, trueques, para poder hacerlo, ¿cierto? Entonces nunca es, digamos que es asistido y es así todo, y sin miedo, ¿cierto? Como les digo, sin precariedad, como en la creatividad, es como, vamos a hacerlo, pero sí está eso. De 4 proyectos que salen, medio se pueden hacer porque en realidad representan un colectivo que tiene proceso, ¿cierto? Y nosotros, porque nosotros no hacemos procesos sociales, ¿sí? Nosotros no hacemos esa gestión, ese organigrama, nosotros somos técnicos, ¿sí? Que excitamos, como lo plantean. Nosotros nos gusta desde el tema de la excitación, ¿sí? Como estar completamente excitados. Entonces ahí es como nos acercamos con respeto y decir, no, yo creo que es una de las respuestas más responsables que uno puede tener en el tema de la participación y de lo comunitario. Perfecto. Muchísimas gracias, ya queda resuelta mi duda. Gracias. Tenemos ahora a Lucía. Sí, ¿me escuchan? Sí. Hola. Hola. Bueno, al ver la última de sus diapositivas donde salen las representaciones de sus proyectos, me surgieron 2 dudas. La primera es si ustedes se mantienen al tanto de los resultados y en contacto con la comunidad al culminar uno de esos proyectos. Y la segunda es cómo les ha ido con este tipo de proyectos que mencionaban que son móviles, livianos, que realmente son un estudio. ¿Cómo les va
con que eso se pueda mantener. Aquí es muy común que muchos proyectos de este estilo se hayan desmantelado. Entonces, si hay tips de cómo hacen que un proyecto sí se pueda arraigar, pues lo agradecería mucho. Bueno, ¿cómo era el nombre? Lucía. Lucía, la primera. Casi los proyectos que tenemos ahí en la página hacen parte como de una agenda más amplia. Casi que todos los proyectos que tenemos se convierten en agenda. Entonces, casi que si empezamos a hacer un centro comunitario, luego terminamos haciendo mejoras de casas, entonces se va como metiendo más para construir cotidianidad. Digamos que no es un asunto como de hacerle seguimiento como de cómo se comporta el edificio, sino más bien un interés de construir cotidianidad, porque es que ahí, o sea, hay mucho que hacer. Entonces, ya después de estar allá, vos sabes cómo es el amor, eso no se suelta tan fácil. Entonces, hay afecto y se hace pues más chévere. Entonces nosotros los domingos, por ejemplo, un fin de semana de nosotras, posiblemente es en 2, en 4 barrios, así rotando, yendo de fiesta en fiesta, de sancocho en sancocho, metiendo mano también, es así. Y los diciembre pues son más frenéticos, que chévere si pueden venir para que vamos a compartir también con eso, pero esa es la primera, ¿cierto? Entonces siempre hay comunicación. Hay veces donde nos toca retirarnos por temas de seguridad, ¿cierto? Y de momento del barrio. Entonces también, mejor dicho, nosotros siempre estamos como tratando de leer para estar presentes, para ser oportunos, no oportunistas sino oportunos, ¿cierto? Como en el cuidado, pero también cuando nos retiramos por un tiempo, pero nunca dejando así como indiferente, ¿cierto? Y el tema de los cacharros, ¿cierto? O de esa escala, eso casi siempre es efímero, ¿sí? Pero lo que nos hemos encontrado son como las proporciones para que de repente un cacharro se pueda convertir en otro cacharro, o ese cacharro se desarme para construir otro, se pueda compartir, y como lo que tratamos es de generar memorias y bases de datos. Entonces hoy muchas veces que un cacharro que hicimos en un barrio, o digamos para un colectivo, por ejemplo, cultural, se lleva para otro, o se comparte, y se hace una base de datos para que eso siempre esté activo, porque al final es como la microinfraestructura de la resistencia. Entonces siempre está ahí, y casi siempre lo único que yo sé que nos ha funcionado muy bien es pensar las proporciones de estos muebles para que puedan caber en una casa, que puedan funcionar tal vez para tener un televisor por si se guarda por un tiempo, o que se pueda meter debajo de una cama, o sea, que se pueda desarmar. Entonces ahí hay algo, y es como que es para hacer calle, pero definitivamente como son móviles y como tienen vida, necesitan un hogar para poder guardarlos y que puedan tal vez como resistir un poquito más, ¿cierto? Pero esto definitivamente es como de pensarlo, mejor dicho, estos son proyectos no de una vida, sino de muchas vidas, y son como trans. Entonces cambia. Sabes que yo quisiera, Pablo, y agregar una cosa que es importante, porque esa pregunta, esa última que hace Lucía, me parece que también tiene una arista bonita de relacionar con la academia, y les cuento una historia muy breve. Nosotros tenemos también mucho tiempo de estar haciendo proyectos vinculados con la Carpio, que es una de los asentamientos informales más grandes de San José, y en algunos momentos hemos tenido proyectos de distintos talleres que hemos hecho ahí. Y recuerdo una vez una historia donde los estudiantes, vamos a ver, una de las frases ahí que me gustaba mucho usar en su momento es decirles desde el inicio del curso que el dinero no es problema porque no hay. Entonces, esta afirmación es bien bonita porque hay que ver cómo se gestionan los recursos. O sea, no se vale poner ni de la billetera ni nada, sino, como decías vos, como se hace en las iglesias, ¿verdad? Entonces, hay un esfuerzo de los estudiantes de trabajar en buscar los recursos,
pero también empieza a ver uno propuestas que tienen que ver, no sé, mucha gente a veces le gusta usar los pallets, pero es más porque están viendo Instagram o no sé qué, y más bien el pallet como una respuesta o cualquier material que se recicla, porque es lo que hay en el momento para trabajar y nos ayuda a bajar costos. Entonces, dicho esto, recuerdo que había un proyecto que se hizo, unos estudiantes trabajaron y estaba la líder comunitaria, doña Alicia. El proyecto quedó muy bonito como el cuatrimestre, y al siguiente que fuimos con otro grupo de estudiantes estaba todo añejo, todo hecho leña, ¿verdad? Como ya medio abandonado, ¿verdad? Porque no lo siguieron usando. Y cuando yo lo vi, aquí decimos como que uno se ahueva, como que uno dice, ay, qué lástima, ¿qué habrá pasado? Porque el proceso que se hizo fue bastante enraizado con la familia, que se trabajó, etcétera. Y la familia dice, no, es que, miras que no lo volvimos a usar porque después hicimos esta cosa, y, o sea, fue como lo más normal, como, no, ahí quedó, pero hicimos otra cosa, etcétera. Y doña Alicia me dijo algo que era muy bonito, ¿verdad? Y lo tengo ahí acuñado, que es que me dice, es que no importa, el objeto en su momento fue muy importante, fue como la tangibilización de un proceso, pero lo más bonito de eso es la experiencia de vida que se llevó a la familia, y en ese caso nuestros estudiantes, uniendo fuerzas por pensar en algo que tuvo una trascendencia mayor, que impactó la vida de las familias y la de los estudiantes, y la de nosotros como docentes y como profesionales que también trabajamos en la comunidad. Entonces, yo creo que estos pequeños objetos de alguna manera son manifiestos, y ojo, pueden ser los más importantes que una pieza de infraestructura ya de varios millones grande, ¿verdad? Porque en ellos se da una sumatoria de voluntades en muy poco tiempo para tangibilizar cosas que permiten decir, mira, sí se pueden hacer, y con un esfuerzo que hicimos colectivamente llegamos a este primer paso pequeñito, pero importante. Entonces, Lucía, yo creo que, porque a nosotros, digamos, en la academia se nos ha cuestionado mucho eso también, que estudiantes han hecho proyectos que son, y ahora no estamos haciendo construcción en sitio, ¿verdad? Antes, hace unos años atrás sí lo hacíamos mucho, y a veces había un sector de la academia que decía que es que eso se echaba a perder, que eso no sé qué y no sé cuánto, pero esa historia de doña Alicia me pareció lindísima, y cuando uno revisa y hablar con las familias y todo, te das cuenta que es cierto. Si se hacen bien estos procesos, si se construye confianza, es una experiencia de vida, y eso va más allá de lo material. Eso no tiene ni siquiera costo, ¿verdad? No se le puede poner un costo. Entonces yo creo que hay que sopesar, obviamente eso no nos exime como arquitectos, profesionales en la disciplina, de hacer las cosas lo mejor posible, o sea, ejecutarlas, y que, o sea, obviamente sí, no vamos a hacer cosas ahí que estén mal ejecutadas o que se vayan a echar a perder por una mala praxis, ¿verdad? Eso sí, no, digamos, no, pero sí creo que la reflexión que está por encima también, aunado a lo que dice Panry, es esto de la experiencia de vida que nos llevamos. Esto hace que nuestra disciplina se esté reformulando, replanteando y rompiendo o abriendo nuevos paradigmas, ¿verdad? Entonces, me parece que es importante decirlo. Sí, Michelle, yo creo que sí, en eso que decís, y hay una cosa muy importante, y es que se deben hacer todos los documentos técnicos para hacer la memoria de eso, ¿cierto? Es como, si lo que queda es una historia, pero tiene que quedar la documentación. Entonces uno, cuando empieza a hacer estos cacharros, esta otra escala, la polifuncionalidad, eso cómo se proyecta, eso cómo se dibujan esos planos, cómo se dibujan esas trayectorias, cómo son esos tiempos. Entonces eso empieza a exigir una representación donde la sensibilidad espacial se aflora, ¿cierto? Pero es muy importante, pues como aportando en ese tema, como importante de esa historia o esa experiencia, en esas memorias que se dejan. Entonces nosotros hemos tenido cacharros que duran una semana, pero como quedan ya las memorias y quedan casi que los manuales, se reproducen rápidamente para ciertas eventualidades y ciertas cosas. Entonces también es ahí una inteligencia colectiva que va evolucionando, ¿cierto? Como en esa inteligencia técnica que pasa, o por ejemplo un manual llega y se lo compartimos a otro colega en otra ciudad, y él lo prueba y lo volvemos a testear, y eso constantemente, entonces está en deconstrucción. Entonces ese me encanta, sí, eso es tejer o edificar más bien esa historia que el objeto. Y tenemos a Mariana, adelante, y luego Andrés. Muchísimas gracias.
Rápido. Listo. Hoy damos un segundo que mis profesores se van a hablar. Listo. Bueno, soy Mariana, también soy estudiante y bueno, primero darle las gracias por lo que nos acaba de compartir, es sumamente valioso para el profesor como que vamos a hacer. Realmente recalco algunas cosas que usted menciona, palabras como lo transgeneracional, la transarquitectura, bueno, leímos un poco acerca de los trabajos que ustedes han hecho, y es que, bueno, anteriormente al iniciar el curso nosotros nos proponíamos como estos conceptos y nos cuestionamos inclusive todo esto de lo trans. Entonces al mencionar esto transgeneracional nos llama la atención el hecho cómo contemplan desde los niños hasta las personas ya más adultas, en cómo tras las generaciones, ¿verdad?, se transmiten todos estos conocimientos, estos oficios que ustedes mencionan, como la carpintería, que al final de cuentas es bastante valioso en todo esto del reconocimiento del espacio, del territorio. Entonces, bueno, nos surgen algunas dudas, bueno, un par. La primera sería acerca de la agenda o cronograma que ustedes tienen, cuánto tiempo le dedican a estas fases que nos mencionan, como el escuchar, el compartir la disciplina, y luego cómo van trabajando esto, entonces como cuánto tiempo le dedican aproximadamente. Y la otra pregunta es, ¿cómo definirían ustedes esta coreografía que ustedes mencionan? Porque en el proyecto Ágora, la reflexión de la cultura democrática de Colombia, el artículo que ustedes tienen, hablan también de esta coreografía que nace del convite, pero realmente nos cuestionamos, ¿esta coreografía es como finalidad o porque se hace? Gracias, Mariana. Y a ver, el primero, vamos a empezar por la última, ¿sí? Y es que el convite o estas formas son la expresión de un sistema muy diferente ante la diversidad de realidades de una ciudad como Medellín, ¿cierto? Y no es porque queremos, sino porque se hacen de manera natural para poder gestionar la vivienda, el barrio, poder cuidarnos, poder soportar una ciudad violenta, ¿sí? Entonces casi que son expresiones de momentos críticos que lo que permite sobrevivir, ¿cierto? Pero es a la final lo que ha definido una imagen de una ciudad que se autodenominó la más innovadora en un momento, ¿cierto? O sea, que tiene un orgullo y que tiene una cosa como de potencia, ¿sí? Pero que de alguna manera ha generado una periferia y ha generado una autoconstrucción de unos barrios no planificados tremenda, ¿cierto? Ahora, parte de las cosas que a nosotros nos parecía como medio bizarras y como que no entendíamos era por qué academias, por qué instituciones locales como que veían eso o de manera muy romántica, ¿sí? o prácticamente lo suprimían como de la conversación, es como esto no es, ¿sí? Eran como los dos extremos, pero nunca se veía como una acción técnica, o sea, no se veía como ojos técnicos como que hey. Entonces cuando empezamos a participar, o sea, de meternos allá a ver qué, de aporrearnos, de sentir ese miedo, de como, ahí es como claro, esto es como una coreografía, hicimos esa analogía, porque hay tiempo, o sea, eso tiene unos tiempos, tiene unas formas, tiene unos liderazgos, ¿cierto? Tiene una técnica para la comida, tiene una técnica para la construcción, tiene una planeación que es mucho más rápida, ¿cierto? Porque es como desde la acción, pero es planeado, porque si no entonces no se podría cuantificar el material que se necesita, ¿sí? Y no solo eso, sino que no se hace con esa necesidad como de bailar una sola noche y ya, sino que es un festival más largo, ¿cierto? Entonces mira, cuando uno ya empieza a verlo como con ojos técnicos, y es lo que nos permite hablar de coreografías, es que empezamos a encontrar como esas unidades de medida.
Entonces también nos da como la capacidad de pasar del romanticismo a la acción y definitivamente combatir la indiferencia, ¿cierto? Es eso. Entonces, mejor dicho, hace parte de nuestra exploración y de nuestro compromiso político y reflexión ética, ¿cierto? Para ser felices, ¿sí? Y la primera pregunta, ¿cómo es que era? La primera pregunta. Sí, básicamente, bueno, que ustedes cuánto tiempo le dedican como a cada fase. Ahí a nosotros nos gusta cocinar lenta, la cocina lenta, ¿cierto? Entonces, casi que esa metodología, o más que metodología, es una disposición, va saliendo de manera muy orgánica, ¿sí? Se podría decir que hay veces escuchamos más y hacemos rápido, otras veces escuchamos más y hacemos lento, otras veces escuchamos y no hacemos, otras veces nomás como escuchar y pensarse las formas de escuchar ya es suficiente como para hacer el baile, ¿cierto? Porque de repente también, Mariana, en estas comunidades y en la ciudad que es tan rápida, ni siquiera sabemos escuchar, ¿sí? Entonces ahí hay una cosa muy tremenda, porque digamos, en barrios y en estas comunidades, claro, van a prometer y van a hablar, y ellos escuchan y aprovechan también, pero es una especie como de manoseo ahí rápido, como de listo, sí, tinta, vamos a hacer, o no se hace, y eso es dele, y esto ya es otra cosa más como de, pues si nos invitan vamos tranquilos, si de repente a partir de ese coqueteo, de esa seducción concretamos algo, entonces vamos pues, vamos dándole a lo que es, y eso, y claro, pero para eso pues hay que tener también como, bueno, y entonces cómo vivimos, ¿sí? Entonces casi que ahí nos tenemos que organizar muy bien como empresa, porque como casi que el 20% del día estamos haciendo estos proyectos comunitarios, todos, y el 80% estamos haciendo lo otro que apalanca, ¿sí? Entonces ahí también pues se va haciendo, pero es de manera orgánica, ¿sí? Es como vaya saliendo, pero muy pendientes, para poder marcar eso y poder contar la historia, ¿cierto? Sí. Muchas gracias, bueno, es bastante interesante que mantengan como esta forma más orgánica y dejar fluir, porque muchas veces en estos procesos participativos, bueno, uno nota, bueno, nosotros hemos participado en dos a lo largo de la carrera, y uno nota lo mucho que ellos necesitan ser escuchados, lo atentos que tenemos que ser nosotros. Entonces seguir como este juego como orgánico y de dejar fluir el proceso es bastante importante. Pero muchas gracias a cada uno de estos dos. Gracias. Permíteme aportar sobre ese comentario de, mira, Andrés, quiero decirte que hago un esfuerzo increíble porque este grupo habla muchísimo y es súper inquieto e inteligente, entonces le toca a uno aguantarse a Mike y como ir ahí como permitiendo, pero sobre ese comentario de Mariana, yo creo que sobre lo orgánico también hay que entender que hay ciencia, es decir, dejar fluir no implica que deje de haber método científico o aproximación emocional sobre las cosas. O sea, yo creo que hay que entender que es un equilibrio que se va balanceando y que no se abandona una cosa por avanzar en la otra, sino van constantemente complementándose. Insisto, como en esa idea del método científico y la aproximación emocional de estos procesos, que en lo orgánico a veces tiende a pensarse que es una cosa como no sé, ahí como esotérica, ¿no? Y creo que no es tan esotérico como se cree, y por el contrario, hay método, hay ciencia,
hay un proceso planificado, como lo decía Panrich al principio de su presentación, que me parece sincera, por demás, completamente sincera, Panrich, y le agradezco muchísimo, porque esa cosa de Ana, cuando Convite se plantea el hecho de pensarlo todo, lo cual no implica que no vayan a suceder cosas que no has previsto, o que tengas que aprender a soltar, incluso en el haber pensado, pero digamos, esa idea del método yo creo que es fundamental en estos procesos. Y Mariana, estupenda pregunta. Gracias. Seguimos con Andrés. ¿Cómo está? Bueno, yo soy Andrés, también soy estudiante. Y bueno, primero obviamente me encantó la filosofía y todo lo que estaba hablando, si los agradezco como autores, porque me parece que está buenísimo y súper motivador. A mí algo que cuando estaba investigando sobre Convite y todo, que me llamó mucho la atención, y lo mencionaron, era sobre la ingenuidad de hacer arquitectura diferente por medio como de mobiliario distinto, diseños constructivos, como que se salen de lo normal, por decirlo así, que son soluciones económicos, eficientes, originales. Y a mí eso me llama mucho la atención, pero también me llama la atención cómo es el proceso como para tal vez decir vender esto que se sale de lo común, ¿verdad? Yo sé que a veces cuando son estas cosas que pues no son lo normal, como que tienen esa sensación de la gente como de quitarse, como decir, uy, pero ¿será servir o será bueno? O ellos quieren, ¿verdad?, usarme como ejemplo para hacer una loquera o algo así, ¿verdad? Entonces, primero, ¿verdad?, ¿cómo es eso, verdad? Como, digamos, porque a mí me parece que eso es como de las cosas más chidas de la arquitectura, ¿verdad? Como poder usar la creatividad, más que una norma de cómo es que se hacen las cosas. Entonces, ¿cómo, verdad?, no solo tener un proceso teórico súper creativo, sino que se llegue a ser realidad. Y la otra, ¿verdad?, igual con el proceso así como saliendo de lo normal y todo, es qué herramientas tienen o usan como para salir, ¿cómo lo explico?, para utilizar un proceso colaborativo con diferentes edades. En el grupo nos toca y me interesa mucho saber, por ejemplo, cómo integran comunidades jóvenes, niños y todo. Yo sé que pensar como niño a mí me parece que es súper útil y todo. Entonces, ¿cómo cambia eso, verdad? De gente más chiquita, ¿verdad?, hasta con un grupo grande, ¿verdad? ¿Cómo lo uno y todo? Como para que todos se tomen en cuenta, pero también aprovecharlo. Yo siento que esos pensamientos son muy diferentes en diferentes edades. Y quiero como agarrar eso y aprovecharlo en el proyecto, ¿verdad? Como extender eso. Entonces, y la última, perdón, mucho, que si no podría repetir la última frase, es que hoy dije, basta ver eso, entonces, La última frase de la presentación. Sí. Yo les puedo compartir la presentación. Igual también queda grabada, Andrés, todo quedó grabado y lo subiremos en línea. Sí. Sí, es que estaba aquí apuntándola y qué van a ver. Andrés, mira, yo creo que hay tu pregunta, y es que esa forma de acercarnos a la arquitectura en esa escala y en esa polifuncionalidad, todas las hemos hecho a partir del material y del hacer, o sea, aprender haciendo, o sea, y en el ir haciendo, ir dibujándolo, ¿cierto?, para poder ir entendiendo cómo va cambiando y cómo se va comportando la materialidad, ¿cierto? Porque ahí uno puede dibujar al detalle, como es más pequeño, entonces uno dibuja al detalle y se llena de un montón de dibujos, y cuando lo va a hacer, esto no era así, ¿sí? O queda un hueco, o queda tal, entonces es casi que haciendo. Y ahí es donde hemos podido conectar eso con una lógica económica, porque como la pregunta es desde qué tenemos, o sea, qué tenemos aquí para hacer esto, porque lo que necesitamos es hacer, no sé, un cacharro para que lleve las banderas de esto, ¿sí? Entonces, tenemos palos de escoba, camellemos con palos de escoba, ¿cómo se camella? Entonces empezamos es así, y casi que se va geometrizando, se va tocando, se va hasta quemando, pues, o sea, se le pone y se va haciendo,
y se va haciendo con los mismos que lo van a usar, ¿cierto? Y se va construyendo la memoria. Entonces también es bonito porque ahí, por ejemplo, los planos no son para proyectar, o sea, para especular la forma, sino que los planos es para ir testeando las decisiones y haciendo la memoria para que a la final quede como, bueno, esta fue, y también está ahí. Entonces eso es lo que permite ahí la escala. Entonces en ese mismo orden de ideas que es dándole, metiendo mano, cogiéndolo, aprendiendo a manejar la herramienta, haciendo ahí es donde se va dando, pero también para uno como arquitecta eso le baja como todo ese orgullo o esa soberbia del diseñador y te pone más humilde en función de ser productor. Entonces ahí eso es súper bonito y empieza uno a entender que es como, claro, los más fuertes entonces son los que tienen la capacidad de subir las cosas más pesadas, los más débiles hacen esto, pero son los más ágiles, entonces ya uno empieza como listo, por aquí, entonces va usted con esto, usted este otro, y va repartiendo y va tratando de hacer el esquema del organigrama para poder producir las cosas, y ahí por ejemplo los niños aparecen, como se va haciendo, entonces un niño puede lijar, y ese lijar es muy importante porque deja el material listo para que el otro lo pegue, y entonces no solo es como los niños trabajando solos, sino los niños trabajando con todas. Entonces tienen una función muy específica, o pintar. Otros cuando ya empiezan a tener más habilidad, entonces empiezan a coger el taladro y a taladrar. Pero también nos hemos encontrado ahí en eso, y es que todo el mundo no tiene por qué manejar herramientas. Y es charro porque un destornillador, ¿cierto? Yo creo que Andrés, vos sabes manejar un destornillador. Yo he encontrado personas así, pues de tu misma edad y así casi que tu mismo porte y estudiando arquitectura, toma un destornillador, toma este tornillo, pega esto y se queda y lo devuelven y es como, y ahí es como, claro, pero claro, es como, venga, uno lo explica, ¿cierto? No es para hacer bullying ni para hacer matoneo, uno explica, mira, y de repente se vuelve prácticamente un destornillador automático porque tiene la fuerza y todo, pero no le había tocado hacer eso, y posiblemente ha dibujado una cantidad de tornillos y destornillos impresionante durante la carrera. Entonces, esa es la manera como esa escala es haciendo, ¿cierto? Pero por ejemplo ahí el plano es muy importante, las isometrías o los modelos para ir cotejando cómo se van ensamblando las cosas y manejando la memoria para que todo salga, y eso en esa conciencia se va generando también el esquema para poder empezar a hacer esos organigramas de producción teniendo en cuenta todo, ¿cierto? Las capacidades, si hay niños, qué hacen los niños, muchas veces también es la oportunidad como para construir imaginarios. Entonces, claro, el grupo es así como, no, es una cantidad de gente fuerte y mucho hombre también, porque es construcción y todo eso. Casi siempre les mandamos a cocinar para que relajen un poquito y aprendan a hacer sancocho y todo eso. Y nos quedamos, como tratamos de organizar para que no sea un asunto así también como de fuerza, sino como de inteligencia colectiva. Y entonces uno va ahí experimentando. Entonces ahí, pues, no sé, imposible no ir colaborando y construyendo las ideas más que comprándolas, ¿cierto? Pues, es así como vamos haciendo eso. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? En el caso de que no haya otro comentario, fíjate que yo quisiera reforzar, Mike, la idea de cooperación. Yo creo que esa idea de ustedes es fundamental, o sea, no es poca cosa, ¿ok? Y cuando yo pienso en estos, como en esta política de vida, esta ética de vida ante el vivir bien común, unidad, pues
yo pienso, con el comentario que voy a hacer, voy a hacer esto, no quiero sonar romántico, ¿okay? Pero recuerdo siempre un poema de Mario Benedetti que se llama Vamos Juntos. Y este poema Vamos Juntos de Benedetti me recuerda mucho Convite, sobre todo porque empieza diciendo: con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Yo creo que en esa idea del poder y en esa idea del querer y avanzar, en tanto que acción combinada, 2, 3, más personas convencidas de algo, yo creo que ahí el trabajo de Convite es fundamental desde esa noción. Pero me di la tarea, Mike, de buscar una frase, Manris, que bueno, me viene a la mente cuando te escucho. Y dice: ya no somos inocentes ni en la mala ni en la buena, cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Yo creo que es fundamental también en el trabajo en la ética de vida de Convite, entender que todos somos necesarios. Aquí nadie sobra, aquí todos se pueden sumar, y en ese sentido, pues la práctica de ustedes, Panris, de todo el grupo que hoy tú has venido a representar, pues indudablemente es de mucho valor para efectos de la plataforma y seguramente para nuestros estudiantes. Así que yo estoy muy agradecido que hayas aceptado y que nos acompañes a Mike, a mí y al resto del equipo en esta aventura de eso que entendemos como justicia espacial. Sí, Pablo, muchas gracias. También me quiero unir a las palabras de Gabo. Muy bonita esa reflexión que compartiste, Gabo. Muy elocuente, muy coherente con lo que se ha estado conversando y con el trabajo de Convite. Ojalá que sea la primera de otras, Pablo. Espero, ahora me toca ir a Colombia, en 15 días voy a estar en Bogotá, pero en una de esas me pego una escapadita a Medellín. Me encanta Medellín, que es un lugar más bonito, muy buenas amistades por allá también. De verdad te mando un abrazo, ojalá que nos podamos ver en algún momento presencialmente y no, pues nada, de verdad, muchas gracias. No, Mike, Gabriel y todas, entonces gracias por la generosidad de invitarnos y de escucharnos tan atentos por las preguntas. Y nada, pues Medellín es una nota, y por aquí estamos, la oficina, el taller, mi casa, con las puertas abiertas para recibirlas, para compartir lo que tenemos, para que construyamos nuestra historia y que se repita, ¿cierto? Y bueno, de verdad gracias y muy chévere, felicitaciones por la plataforma, por la propuesta. No más el nombre ya me parece muy todo un reto, ¿cierto? Hablar de justicia en nuestro vecindario latinoamericano, ¿cierto? Entonces, de verdad, para nosotras, hablando por la cooperativa, es todo un agradecimiento y un festejo, pues, que nos tengan en cuenta, para las que sean. Muy bien, hermano, muchas gracias. Listo. Bueno. Muchas gracias.